Mi padre era un borracho mujeriego, siempre peleando. Esa era su cosa. Y esa noche fue al bar temprano y estaba queriendo seducir a una mujer que estaba ahí, y el marido, de hecho, estaba justo al lado. El bartender le dice a mi padre: Mr. García, ¿puedes simplemente ir a tu casa? Y él dice: no, suena como que me estás queriendo echar. Nadie me falta el respeto a mí. Voy a volver y voy a matarte. Volvió a la casa, agarró un arma, llama al bartender. Él empieza a dispararle, pero termina él recibiendo un disparo. Mi padre nunca volvió a casa esa noche. Y lo que es interesante, cuando yo tenía 5 o 6 años, ya sabía que era un pecador. Los pecados de mi padre ya estaban en mí a los 5 o 6 años de edad. A esta joven edad no hubieras querido confiarme a tu hija porque yo ya estaba pensando sexualmente sobre ellas. Esa maldición generacional se me había transferido. Hola a todos, es tan emocionante estar aquí. Estoy, de hecho, en la White Outreach Church con el pastor Marco García, el pastor líder. Y este es mi segundo año aquí. Cuando estuve aquí en el año pasado celebrando su aniversario número 19 y este año el aniversario número 20 de esta iglesia que comenzó en junio de 2004. Es increíble, no solo masiva, sino que tiene un espíritu increíble, de excelencia, de pasión, de amor por los pobres, y también tienen un gran pastor que usa cosas brillosas. Pero él brilla porque él tiene la luz de Jesús en su vida, y démosle un gran aplauso a él, a su familia y a su vida. Tuve la oportunidad no solo de estar en su iglesia, sino también de recibirlo en nuestra iglesia cuando él vino con su familia, con sus hijas, con su yerno. Y ver esa familia de cerca me trajo una gran apreciación por este ministerio y por lo que están a escuchar. La historia que están por escuchar, yo creo que será de gran impacto. Tengan a mano unas Kleenex porque será de gran impacto y creo que va a romper ciclos, maldiciones generacionales y darles esperanza para sus próximas relaciones. Pastor Marco, gracias por recibirnos, por darnos esta oportunidad de estar en tu estudio. Bueno, gracias. Tantas gracias de que hayas venido por segunda vez. Vlad, ha sido una bendición para nosotros y nuestra familia. Cuando fui a Hungry Gen, realmente sentí que tu iglesia es una iglesia muy familiar. Si yo no estuviese aquí, estaría allá. Gracias a ti por estar. Y hoy creo que hemos conversado de lo que vamos a hablar, mi testimonio, cómo llegamos a este lugar, y es una larga historia, pero todo lo que pasó en mi vida ha guiado a este momento. Dios usa incluso las malas cosas en nuestra vida para lograr su propósito. Si pudiésemos comenzar desde antes de que tú habías nacido, tu madre, ella estaba saliendo con un no creyente, y ella era cristiana, pero se casa con un no creyente pensando que puede realmente cambiarlo. ¿Y qué pasó en la noche de su luna de miel? Sí, mi madre, ella no había crecido en una familia cristiana, había crecido en una familia católica. Y ella fue salvada por un misionero que vino de México a las Islas Vírgenes. Es una isla, Saint Croix, junto a Puerto Rico. Y esta misionera tocó la puerta. Mi madre, que justo se había graduado de la Universidad de Puerto Rico, se estaba convirtiendo en maestra. Esta joven mujer toca la puerta y le dice: hoy hablaré y me gustaría que vengas. Y mi madre no podía creerlo, que esta pequeña chica mexicana fuese de hecho a hablar. Ella fue. Tengo que ver esto. Y después de esa noche, después de escuchar al evangelista, fue salvada. Fue al altar y dio su vida al Señor. Y así es como se convirtió en cristiana. Así es cuando se convirtió en cristiana. Y luego se hizo maestra. Pero finalmente conoció a mi padre, que era un hombre muy apuesto, que venía de una familia muy rica. Todas las mujeres lo adoraban y ella no podía creer que él la estaba eligiendo a ella. Ella quedó atrapada en el medio de toda la fanfarria de la relación y terminó pidiéndole casarse. Y bueno, ella dijo que sí. Y cuando dijo que sí, la familia le dijo: no lo hagas, no lo hagas. Él no es un creyente, no lo hagas. Y llegaron tan lejos que dijeron: si tú te casas con él, te quitaremos tu herencia. Así es cuán extremos fueron. Y bueno, de hecho, le dijeron: si te casas, no volverás a la casa, no querremos saber nada contigo, en una pequeña isla.
Y mi madre dice, no, yo puedo cambiarlo. Él es un buen tipo. Ella fue adelante y se casó sin el apoyo de la familia. Y se casó y en la primera noche de la luna de miel, él la arrojó por una ventana. Y ahí comenzó el abuso. Desde ese momento continuó y continuó. Incluso como maestra, ella aparecía con los ojos golpeados de las golpizas que recibía. De hecho, cuando estaba embarazada, mi padre la golpeaba en el estómago tratando de causar un aborto. Hacía todo para tratar de causar un aborto. Ella lloraba, Dios, quiero entregarte este hijo, por favor, ayúdalo a nacer normal, que no tenga ningún defecto, que pueda estar vivo. Ella tenía mucho trauma desde el primer día en que fue casada y esto nunca paró. Incluso le decía que si ella se iba, sería asesinada. Sí, de hecho, apenas se casaron, él le dijo que ella nunca podría volver a una iglesia. No le permitió volver a ir a la iglesia. Ella no podía ir a la iglesia, ella quedó desconectada de su familia. Y mi padre, en esa isla, él era como el rey. Él se podía salir con la suya. Era dueño de concesionarios de autos y manejaba autos borracho, ebrio. Chocaba y la policía lo traía de vuelta a casa. Él nunca tenía repercusiones por nada de lo que hacía. Y le decía, porque mi madre tenía miedo. Y ella pensaba en momentos dejarlo, pero no había a dónde ir. Y él le decía, si me dejas te encontraré y te mataré. Él conocía a todo el mundo. Si vas al aeropuerto, tengo gente ahí. Me lo harán saber. Si vas al aeropuerto y te encuentro tratando de dejarme, te mataré. Mi madre tuvo que vivir bajo esta clase de presión por todos los años en los que estuvo casado con él. Y esto llegó al punto en el cual ella incluso pensó en terminar con su vida. Así de profundo era su dolor, pero no lo hizo porque pensó que no podría hacer esto siendo madre. Así de intenso era el trauma. Cuando tú crecías, compartes en tu historia que hubo una época en la cual tu padre siempre prometía pasar tiempo contigo y una noche en particular te prometió llevarte al cine y él nunca apareció. Y tu madre te llevó a dormir y todo, y luego se enteró de que algo le había pasado. Sí, bueno, en la mañana antes de esta noche, mi padre me había dicho, Marco, después del trabajo voy a ir a buscarte y vamos a ir a las películas juntos. Esa era la primera vez que íbamos a hacer algo juntos. Yo no tenía ninguna memoria de hacer algo con él, a los 5 años de edad. No tenía memorias de él haciendo nada conmigo. Yo jugaba solo por horas, 12 horas, sin parar. No tenía amigos. Mi padre me decía, y yo sabía sobre el abuso, porque cada tanto yo veía que mi padre llegaba ebrio, veía este patrón en el cual él estaba bien durante la semana, pero llegaba el viernes y él empezaba a estar ebrio de fiesta, coqueteando, y venía a casa y comenzaba a acusar a mi madre de las mismas cosas que él estaba haciendo. Él venía a casa y buscaba en los closets, buscaba bajo la cama y decía, todas las mujeres son zorras. Ese es el lenguaje con el que yo crecí. Y la razón por la que él creía esto y pensaba que todas las mujeres eran así, es porque en nuestra familia había una cosa de, cuando llegabas a los 12 años de edad, te llevaban a una casa de prostitutas, un prostíbulo, y eso te presentaba a ser un hombre. Ese era su sueño, y ese era mi próximo paso, para mí cuando yo cumpliese 12 años. Él había sido criado así, y él pensaba que todas las mujeres eran así. Cuando él vino a casa, él literalmente miró, buscó toda la casa, empezó a golpear a mi madre por mentirle. Decía que él sabía que había un hombre en la casa. Y a veces a la noche, a los 5 años de edad, yo amo a mi madre tanto. Y tienes que entender, a los 5 años de edad, tú también amas a tu padre, aunque no entiendas que esto está mal. Es tu padre. Pero una vez cada tanto tenía la fuerza y el valor de abrir esa puerta en la oscuridad y caminar al cuarto de mi madre cuando él estaba golpeando y empezar a llorar y decir, padre, para.
para. Y él me tomaba y me revoleaba afuera de la puerta. Me ponía en el pasillo y yo volvía a mi cama mientras él la seguía golpeando. Y esto pasaba casi cada fin de semana. No era una vez. Y los lunes, él lloraba y decía, lo siento tanto, nunca lo haré de vuelta. Pero sabemos que cuando estás en una atadura así al pecado, haces promesas que no puedes mantener. Solo Jesús puede liberar a un hombre así. Solo Jesús puede liberar a un hombre así de los celos, del adulterio, de los demonios con los que estaba lidiando. Él estaba completamente demonizado, no podía parar. Él lo hacía una y otra vez. Esa noche en la que mi padre me había dicho que íbamos a ir a ver películas después del trabajo, estaba tan emocionado. A las 4 de la tarde yo ya estaba listo y decía, bueno, a esta hora llegarás del trabajo. 4:30 no llegaba, eran las 5, no llegaba, 6, 7 de la noche no llegaba. Hasta las 8 estuvimos esperándolo por él. Mi madre no quiere romper mi corazón. Ella ya sabe que él no va a venir. Y está lentamente diciéndome, bueno, esperaremos. Y a las 9 de la noche finalmente me dijo, bueno, esperaremos por él en el cuarto. Vamos a acostarnos y esperaremos a papá en el cuarto. Bueno, mi padre no vino. Llegó aproximadamente a las 12 de la noche. Eso es lo que pasó. Yo estaba ahí en el cuarto. Cuando él vino enojado, vino ofendido. Y yo comencé a temblar. Pero esta vez, él pidió la pistola. En ese momento, mi madre tenía el arma bajo su almohada porque en la isla, en ese momento, los Rastafaris, que era un grupo de gente que de hecho asesinaba turistas, nosotros teníamos un hotel en la playa que nuestra familia manejaba. Se ve todo hermoso, una casa literalmente a 20 metros del Océano Caribe. Abrías la puerta, yo aprendí a nadar en el océano a los 3 años de edad y estaba todo el día nadando. Yo solo, y nadando ahí, jugando. Y nosotros, bueno, teníamos hoteles en la playa. Todo se veía muy bien, muy hermoso, pero por dentro de esa casa era una pesadilla. En el interior de esa casa era tortura. Mi padre, cuando no estaba ebrio, era la mejor persona del mundo. Él era educado, había multimillonarios alrededor. Todo era increíble, se veía perfecto, pero no lo era. Y esa noche, mi madre le dio el arma. Y estas son las palabras que le dijo. Le dijo, espero que no te mates hoy. Ella le dijo. Y él dice, no, voy a ir y voy a matar a alguien porque nadie me falta el respeto. Y lo que pasó esa noche es que mi padre, cada fin de semana era la misma cosa. Él siempre se emborrachaba, iba en busca de mujeres y de pelea, pero siempre se salía con la suya. Nunca tuvo repercusiones, nunca pasó una noche en prisión, nunca hubo ninguna consecuencia de lo que hacía. Y esa noche fue al bar y él estaba tratando de conquistar a una mujer ahí en el bar y el marido de esta mujer estaba ahí justo al lado. Entonces el bartender le dice a mi padre, señor García, no queremos problemas aquí, puedes simplemente ir a tu casa. Y mi padre, orgulloso, dice, ¿me estás echando? No, señor García, no te queremos echar, pero no queremos problemas aquí. Y dice, no, suena como que me estás echando, porque a mí nadie me falta el respeto. Voy a volver y voy a matarte. Y mi padre lo decía en serio. Él fue a la casa, consiguió el arma, llamó al bartender para que salga del bar. Mi padre estando ebrio, el bartender estaba directamente salido del ejército y sin estar para nada ebrio. Esto iba a ser una pelea de armas. Salen del bar, había unos pilares fuera del bar. Mi padre se esconde detrás de un pilar, disparando. La otra persona también se esconde disparando. Mi padre saca la cabeza y recibe un disparo entre los ojos. Mi padre nunca volvió a casa esa noche. Y esa fue la última vez que supe de él. Esa fue mi experiencia. Pero una vez que eso pasó, tú de hecho fuiste al lugar donde él recibió el disparo. Sí. E incluso parece que después de haber sido recibido el disparo fue algo coherente y pudo tomar algo de su sangre y dibujar un corazón en la acera con su sangre.
No sé qué eso quiso decir. Mi padre seguro escuchó el evangelio de mi madre, pero así es como él murió. Él me dijo que solamente había algunas cosas. Recuerdo las únicas cosas que él me dijo a los 5 años de edad, que los hombres no lloran. Ahora tengo 5 años de edad, estoy en el funeral de mi padre, viendo su ataúd, lo veo en el ataúd y quiero llorar. A los 5 años estoy haciendo todo lo que puedo para retener mis lágrimas, porque mi padre dijo que los hombres no lloran, tratando de retener mis lágrimas. Y lo hice, lo retuve. No dejé que salga una lágrima tratando de ser un pequeño hombre. Y en ese momento mi madre, esto es lo que hizo. Toda la herencia, él ya había armado todo para que mi madre no reciba nada. Él dijo, mi madre podría haber luchado por esto, pero ella en ese momento lo tomó como una oportunidad para su libertad. Y justo ahí me dijo, Marco, nos vamos de aquí. Y volamos a California. Volamos a California, mi madre, sabiendo que había cometido un terrible error. Era una tragedia que mi padre hubiese muerto, porque ahora yo no tenía un padre, pero era un escape para nosotros. Y ella, vinimos a Los Ángeles, vivimos en Torrance. Ella buscó una iglesia y encontró una iglesia justo ahí. Y por primera vez en la vida, yo entré a una iglesia. Nunca había entrado a una iglesia en toda mi vida. Mi madre habla con el pastor, le dice, soy maestra y me gustaría enseñar tu escuela dominical, pero quiero enseñar a los niños de 5 o 6 años, que era justo mi edad. Y la primera vez que escuché sobre Jesús, sobre la palabra, sobre la salvación, sobre el cielo, sobre lo que Jesús hizo, fue en esa escuela dominical en la cual mi madre enseñaba. Después de escucharlo, por primera vez en esta clase, entonces ella en casa no te enseñaba cuando tu padre estaba vivo. No, porque ella estaba tan involucrada en su dolor, su sufrimiento, tratando de protegerme, todo ese trauma que estaba experimentando, que el evangelio no salía de ella. Ella estaba atrapada. Ella no estaba compartiendo su fe conmigo, nada. No había nada. Y ahora finalmente empieza a compartir las buenas noticias conmigo en esa pequeña escuela dominical, en esa mesa, con quizás 10 niños de mi edad. Y luego pregunta, ¿quién quiere darle su vida a Jesús? Y yo levanté mi mano muy rápido, quiero darle mi vida a Jesús. Y es interesante que yo a los 5 o 6 años de edad, yo ya sabía que era un pecador. Los pecados de mi padre ya estaban en mí. Tú ya sabías eso. De hecho, una vez dijiste que cuando tenías 6 años de edad ni siquiera querías que las personas confíen a sus hijas contigo a esta edad. Sí, cuando yo tenía 6 años no querías dejar a tu hija conmigo porque yo ya estaba pensando sexualmente sobre ellas. Fue esta maldición generacional que estaba siendo pasada a mí. Y cuando llegamos, acepté al Señor y llegué con un acento algo jamaiquino. No sabía nada sobre venir a un nuevo país. Hablaba de una manera curiosa y los chicos en la escuela se reían de mí y yo peleaba con ellos. Cada día estaba luchando, peleando en la escuela. Cada día tenía peleas. Y mi madre, siendo maestra en este momento, siendo maestra sustituta en una escuela, le dicen, tu hijo está luchando todos los días peleando. Y recuerdo una vez en la que yo me metí en una pelea y tuvieron que traerla a ella para decirle, tu hijo está peleando de vuelta. Me metí en una pelea, recuerdo, en el campo de juegos. Y lo que hacían era ponerte en un banco por castigo, hacerte sentar en este banco con el chico con quien había peleado. Y luego peleamos en el banco. Recuerdo porque me caí, se me abrió la cabeza. Tuvieron que darme puntadas y todo. No sabían qué hacer conmigo. Pero luego comencé a darme cuenta, estas eran maldiciones generacionales en mí que continuarían creciendo. Cuando me convertí en cristiano, comencé a vivir por Dios, ir a la iglesia, convertirme en un líder. Hay cosas que comienzan a pasar. Soy pastor de juventud. Entonces, ¿cuánto tomó para que estas tendencias pecaminosas y violentas se rompiesen? Bueno, esto es lo que te diré.
Incluso siendo pastor de juventud, seguía teniendo algunas de ellas. Pero luchaba contra eso. No me rendía ante eso. Sabía que era un hombre de Dios y no quería rendirme ante ellas. Y hacía lo mejor posible para poner fronteras y que no me controlasen, pero estaban ahí. Lo siguiente que estaba ahí, y no lo supe hasta que no conocí a mi esposa actual, era el tema de los celos. Los mismos celos que mi padre tenía, yo tenía. Y yo era un pastor cristiano y estaba completamente loco cuando se trataba de Lisa. Completamente loco. Estuve realmente casi muy cerca de golpearla. Porque en esa ira sobre ella mintiéndome, que yo pensaba que todo lo que me decía era una mentira, yo la tenía. Y Lisa no me daba ninguna razón para pensar nada. Pero yo le decía que era mentira. Y no pasaba. ¿Qué era lo que yo le preguntase? Si ella tropezaba en responder, le decía, ¿sabes por qué estás tropezando en responder? Piensa lo que tienes que decir. Si piensas la verdad, simplemente la dirías. Y lo que hacía era golpear todo alrededor de ella. Su auto, todo el tablero del auto destruido, porque yo golpeaba lo más fuerte que pudiese. No la golpeaba entonces a ella, pero todo alrededor. Golpeaba las ventanas. Iba a su casa y decía, déjenme entrar. Y hubo un momento en el cual me decía, no te voy a dejar entrar, estás loco. Y cuando hizo eso, me hizo enojar aún más. Y ella me dice, no voy a dejarte entrar, voy a llamar a la policía. Me hizo enojar más. Pero bueno, ahora me estoy dando cuenta que son maldiciones generacionales y que tengo que liberarme de esto. Y también tengo un problema de orgullo. Ahora quizás yo no peleaba con gente por estar enojado. No tenía un problema de ira, sino que tenía un problema de orgullo, de celos, un problema de lujuria, todo de mi padre. Y es increíble que a veces las maldiciones generacionales son reales. Yo no fui entrenado para ser así. Yo nací así, de mi padre pasándome esto. E incluso siendo cristiano, Jesús vino a vivir en tu corazón, pero tu padre todavía estaba en tu sangre. Las características estaban ahí. Las inclinaciones todavía estaban ahí. ¿En algún momento reconociste que era una maldición generacional? ¿O estaba simplemente en tu mente? ¿Eso es parte de la carne? ¿Tengo que luchar con esto? ¿Cómo hiciste para ser liberado? Bueno, esto es increíble. Yo estaba cansado del ciclo de celos y locura. Le decía a Lisa, lo siento. Estaba tan inseguro, sobre todo, que no sentía como que había logrado nada a menos que le hiciese llorar. Si le hacía llorar, decía, bueno, ok, ahí está bien, esto es demasiado. Y luego ella volvía y me decía, podemos trabajarlo juntos. Pero hubo un día en el cual ella no volvió. Yo estaba completamente loco. Casi llamé a la policía, pensé que había sido secuestrada. Le dije a mis amigos, ella era mi novia. Pensé que mi novia fue secuestrada, porque ella debería haber llegado. Ella no puede dejarme por tanto tiempo. Eso es lo que yo pensaba. Y sí, lo había hecho. Toda la ciudad buscándola. Y ella, fui a la policía, pero nos dijeron, solo pasaron algunas horas, podría estar en cualquier lado, me decía la policía. A las 12 de la noche aparece y ella había ido a una cruzada en LA, estaba teniendo un buen tiempo alabando al Señor. Volvió y le digo, ¿dónde estabas? Y me dice, pensé que nos habíamos separado. Le digo, no. Eres mi novia, de nuevo. Y desde ese momento ya realmente no quise perderla. Y sí, habían todavía algunos problemas de celos todavía. Yo estaba estudiando para ser agente inmobiliario en una universidad cerca de aquí. Estaba en esa clase y estoy teniendo un tiempo con el Señor y pensando sobre estos celos. Tengo que superar esto. Entonces le pregunté al Señor, esta es la pregunta que le hice, ¿cómo puedes no haberme liberado? Te he pedido que me liberes. ¿Cómo puedes no haberme liberado?
Y el Espíritu Santo me dijo muy claramente, ¿soy yo el problema o eres tú el problema? Eso es exactamente lo que me dijo. Tú nunca fuiste el problema. Yo soy el problema. Tú nunca fuiste liberado, me dice el Espíritu Santo, porque tú nunca te arrepentiste. Siempre tienes una pregunta más. Y el Espíritu Santo me dice esto, haré un trato contigo ahora mismo. Te liberaré ahora mismo en esta clase, pero nunca más le harás una pregunta de celos. Y le digo, bueno, trato hecho. Le escribí una carta al Señor en esa clase, mientras ellos enseñan bienes inmobiliarios y yo estoy siendo liberado. Estoy teniendo este momento de liberación que está salvando mi vida. Escribo esta carta. El Espíritu Santo me dice cómo ser liberado. Renunciando a todo, escribiendo todo. Escribí toda una carta. Y ahora dice, toma esa carta, hazla un bollo y tírala en la basura. Lo hago, la tiro a la basura. Llamo a Lisa inmediatamente y le digo, Lisa, júntate conmigo en Chaffey College. Quiero hablar contigo. Ella tiene miedo. Dice, no, otra vez, otro ciclo de interrogación. ¿Por qué era interrogación? Y no es que yo pensaba que estuviese haciendo algo ahora. Yo le interrogaba sobre todo su pasado. Ni siquiera le interrogaba sobre lo que pasaba, sino sobre si había amado a alguien antes que yo. Es una pregunta alocada. Estás mintiendo, le decía. Yo estaba completamente loco. No tenía ninguna razón. Celos sin razón. Y ella vino probablemente aterrorizada. Y yo simplemente la abracé y le dije, Lisa, lo lamento tanto. Y el Espíritu Santo me dijo, ¿por qué estás tratando a Lisa así? ¿Y por quién solía ser? Ella es una nueva creación en Cristo. Y nadie ha estado con ella. Ella es una mujer de Dios. Tú tienes a una mujer de Dios. Si alguien ha estado con ella antes de ser una mujer de Dios, no importa, es una nueva creación. Las viejas cosas han pasado y todo es nuevo ahora. Es una nueva virgen. ¿Por qué no la aceptas? ¿Le dijiste eso? Sí, le dije eso. Le dije, bebé, te amo, te aprecio y perdóname por todo esto. Nunca más te haré otra pregunta de celos. Y ahí la abracé, la besé, paramos, ella lloró y me dice, bueno, ok. Yo fui tentado a hacer otra pregunta de celos. Fui tentado, sentí la tentación, pero sentí que la tentación venía y rápidamente cuando yo decía no, se iba automáticamente. Venía, me visitaba y yo rápidamente le decía no. Literalmente. Y se fue. O sea que ya no fue algo más del interior empujándote, sino que era algo de afuera, tratando de llegar a ti. Hay mucha diferencia. Necesito un permiso para volver a entrar. ¿Y cuáles son otras cosas de las que estabas luchando? Bueno, tuve una cosa más, tuve una parte del orgullo. Recuerdo uno de mis cumpleaños cuando estaba con Lisa y le hablé de comprarme una de esas bicicletas de 10 velocidades y tenía esos shorts muy apretados que había visto en TV. Quería ser uno de esos tipos por un momento. Y le quería hablar de esto, de que me consiga una bicicleta de estas. Ella consigue el dinero de un banco en América, en una ciudad cerca de aquí, en Ontario. Y cuando llegamos al Bank of America, vamos a obtener el dinero, una persona se detiene justo detrás mío, una persona de construcción con su amigo, y comienza como a gritarme, debes aprender a manejar mejor. Y digo, ¿qué? ¿Qué está pasando aquí? Casi me cortas, me dice. Y digo, bueno, perdón, discúlpame. Pero él siguió, y siguió, y siguió, y siguió. Y finalmente mi orgullo se metió en el medio. Y todo lo que tenía que hacer era realmente pedirle disculpas. Ni siquiera lo había hecho, pero bueno. Esto es lo que le dije. Tú estás aquí, yo estoy aquí, todos estamos a salvo, ¿por qué no avanzamos? Pero yo ya sabía que, como lo estaba diciendo, era luchar con palabras en algún modo. Y él me dice, ¿por qué no te das la vuelta? ¿Por qué no te das la vuelta? Y le digo, estoy aquí con mi novia. Tú me estás diciendo que me dé la vuelta enfrente de mi novia.
Soy un pastor de juventud. Y eso complica las cosas. En mi auto tenía en la parte de atrás de la ventana, Jesús nos salve, letras grandes así. Y él se la pasó hablando y hablando y hablando. Le digo, bro, tienes que parar. Y él me dice, te dije que te des vuelta. Para colmo, nos estábamos demorando en el cajero porque Lisa se había olvidado su código PIN o algo así. Le digo, Lisa, apúrate. ¿No ves que hay una pelea que está a punto de abrirse aquí? Y tenía tanto orgullo como para decir, lo siento. Y el tipo se da la vuelta y me golpea aquí. Me golpea. Y luego, bueno, yo lo golpeé también. Y lo tiré a los arbustos. Ahora él está en los arbustos. Llaman a la policía. Yo soy un pastor de juventud. Esto no suena como una persona espiritual. Y yo ahora digo, bueno, ahora él sale de los arbustos. Viene, va al auto y digo, ¿se va a ir? Ok. Bueno, terminó esta pelea. No te metas conmigo. Literalmente yo tenía más orgullo ahora. ¿Ves? No te deberías haber metido conmigo. Soy mucho más rápido. Mira cómo estás ahora. Va al auto y coge una barreta. Y ahora viene a mí con una barreta. Pero los trabajadores del Bank of America, todos los trabajadores salieron y dijeron, vamos a llamar a la policía. Van a estar aquí en minutos. Así que no sé si porque él tenía un registro o lo que sea, él se fue. Pero me dice, si te vuelvo a ver vamos a tener un problema. Yo no dije nada, dije, bueno, ok. Esto era sábado. Y yo el otro día iba a tener que enseñar en el grupo de juventud el domingo. Y podía sentir la hinchazón. Y dije, tengo que cubrir esto. ¿Por qué no vamos a una tienda donde vendían licor en otra ciudad? Paremos aquí, consigamos hielo. Quizás podemos cubrir esto. Entonces me paro ahí y mira, contempla. Él está justo ahí en esa tienda con todos sus amigotes. Hay como 8 de ellos. Saltan por arriba de una pared y dicen, bueno, terminemos esto. Y sabes, el primer pensamiento que vino a mi mente dijo, bueno, hagámoslo. Estaba listo para decirle, voy a pelearte, pero tus amigos no pueden meterse. Eso fue lo primero que se vino a mi mente. Porque dije, te tuve la primera vez, soy más rápido. Si lo manejamos entre nosotros. Pero lo primero que vino a mi mente es, yo pelearé contigo, tus amigos que no se metan. Vamos al fondo. Estamos listos para eso. Y el siguiente pensamiento que vino luego fue el Espíritu Santo. Yo siempre esperaba que el Espíritu Santo hable. Es la segunda voz. La primera voz siempre eres tú. El Espíritu Santo me dijo, si tú no superas esto, nunca podré usarte. Esto va a determinar tu ministerio. Este momento aquí. Vuélvete humilde y discúlpate. Y yo voy, lo miro y le digo, mira, soy cristiano. No debería estar peleando. Te pido disculpas. Lo siento. Él me insultó con todos los insultos del libro, tratando de humillarme, tratando de tratarme para que me encienda para pelear. Y bueno, me alejé de esto ese día. Pero solo porque me fuera de eso no quiere decir que todavía no tuvieras el problema. Este fue uno. Usualmente cuando estás superando algo, serás puesto a prueba por lo menos una vez más. Y ahora estoy trabajando en un almacén. Y no sé lo que pasó. Este tipo era un tipo de construcción, grandote. Este tipo probablemente era un tipo muy fuerte, pero ahora otra persona que está tratando de conseguir una pelea conmigo y es el tipo más insulso que jamás hayas conocido en un almacén. Estoy trabajando, recibiendo y enviando cosas y esta persona me quiere exponer enfrente de todos. Ya tiene como incluso tendencias femeninas y todo. Te dije no sé qué. Y digo, no voy a atravesar esto. Eso estuvo mal. Fue horrible, enfrente de todo el mundo. Y sé que yo podría darle una paliza a este tipo, seguro.
Pero el Espíritu Santo me dice de vuelta, no puedo usarte si tú no resistes esto. Y realmente creo que quizás si yo hubiese vuelto en el tiempo, incluso esa tienda, licorería, quizás estaría muerto, hubiese muerto a los 32 años de edad en una situación parecida con el orgullo. Y usualmente la maldición generacional se acelera a la próxima generación y terminas muriendo más joven. Y esto era el setup exacto para la misma muerte que yo iba a tener. La misma que mi padre. Yo no estaba ebrio, pero era lo mismo. Y aunque fuese un creyente, iba a pasar lo mismo. Y ese día finalmente me sobrepuse. Eso se superó. Lisa y yo en nuestra relación vivimos puros, ¿sabes? Esperamos hasta casarnos, hasta que sea mi esposa. Superamos todo antes de casarnos, pero fue realmente una lucha, incluso como cristiano. Eso es tan poderoso y aprecio que seas tan honesto sobre esto, porque tantos cristianos luchan contra esto. Y me gusta cómo lo presentas, que la diferencia cuando estás en atadura por esto, o estás luchando, estás en un dolor y finalmente llegas a esta conclusión, el Espíritu Santo te da una vía de escape, pero generalmente te hace sentir humillado por un momento. No es que nos humilla a nosotros, sino al pecado en sí, y hace que sintamos vergüenza de esa atadura para entonces sí poder ser liberados. Es muy importante poder admitir que queremos ser libres. Pero digo, muchas personas dicen, quiero ser libre, pero no quiero manifestar en la iglesia, quiero pedir ayuda de otro modo. Y tienes que volverte humilde, y Dios traerá esa libertad. Sabes, tu padre no será tu padre ahora. Y es lo mismo ahora para ti, tu familia. Las repercusiones ya no pasarán contigo. Es completamente distinto. Todos los que están escuchando nunca conectaron los puntos de que esto es algo con lo que tú habías luchado en tu pasado. ¿Cuáles son algunas de las cosas que te ayudaron por fuera de superar esas tendencias para convertirte en un buen padre, en un buen hombre, en un buen marido? ¿Tuviste otros modelos de rol en tu vida? Bueno, la clave de todas mis revelaciones fue, después de que mi madre me llevó al Señor, ella me discipuló. Me enseñaba la Biblia y esto era un estilo de vida. Y ella proclamaba sobre mí, me había dedicado en su vientre, tú eres un hombre de Dios, tú eres un pastor, tú eres un líder. Me dijo eso una y otra vez y me enseñó la palabra. Entonces, cuando tenía 12 años de edad, desde los 6 a los 12 años, yo ya sabía la palabra realmente bien. Ya sabía también que me volví en el maestro de la escuela dominical para los chicos a los 12 años de edad. Y esa base de la palabra, por eso nos enseñan la palabra y por eso es tan importante. Y cómo puedes ser liberado mucho más fácil cuando aprendes la palabra, cuando conoces la verdad, cuando tus convicciones son más profundas. Y en ese punto, al convertirme en padre, había una correlación directa con Dios, porque yo amo a mis hijos y a mi esposa con el amor de Dios. Yo amo a Dios y con ese amor y con su palabra, Él toma a la gente que nunca tuvo un padre y hace padres excelentes, líderes excelentes, porque Él se vuelve el padre. Él se vuelve el estándar, Él se vuelve el ejemplo. Y es posible, porque tú dijiste, no tengo un padre. Bueno, yo no tenía un padre, pero sí un padre celestial. Y Él fue mi padre, realmente. Sí, tenía a mi madre que me enseñó la palabra y sí tuve al Padre Celestial que me enseñó su presencia en mi vida. Y eso me ayudó mucho. Y yo realmente estudié la palabra, viví por la palabra. Y sé lo que un padre debe ser. Y cuando lo vi y fue revelado ante mí, pude serlo. Pastor García, tú has estado en iglesias, particularmente en la iglesia pentecostal, por 20 años. Y tú decías que nada realmente pasó ahí, no viste señales y milagros. Y aunque tú no eres un soñador, pero tienes este sueño, tuviste este sueño una noche, y luego la noche siguiente, ¿puedes contarnos un poco de esos sueños? Sí. Bueno, yo crecí en iglesias pentecostales pequeñas, y esto es lo que no veía. Literalmente, yo estaba ahí años. Yo nunca había visto a alguien venir al Señor. No hacíamos bautismos. Teníamos servicios largos. Y eso era todo. Eso es lo que hacíamos.
nos aseguramos de que nadie use maquillaje ni nada así. No veíamos películas, ¿sabes? Pero nunca vi gente salvada. Una vez, en 20 años, vi a una persona poseída, pero él se fue también poseído. Nadie podía ayudarlo. Y yo conocía el poder del Espíritu Santo. ¿Ya habías sido pastor en este momento? ¿Ya eras pastor? No, esta es la última iglesia a la que yo pertenecí. No era tan pentecostal. La última iglesia a la que pertenecí fue de la Pentecostal Holiness, santidad pentecostal. Pero era como que no tenían una no denominación. Pero aún así, no había como realmente un fuerte movimiento de Dios. Y le dije al pastor, terminé siendo pastor, asistente incluso ahí. Y una noche, yo me metí en el negocio de los autos también. Estuve 14 años en el negocio de los autos, me iba muy bien. Era el siguiente en línea para ser un dueño. Estaba en el negocio principal de GMC en el país. Realmente me gustaba el negocio de los autos, me encantaba vender, entrenar para ventas. Era el próximo en línea para ser un dueño, pero en ese periodo tuve un sueño. Y puedo decirte, no soy del tipo soñador, no soy una persona que normalmente tiene sueños. Realmente no suelo soñar, si sueño cosas sin sentido, pero no esas cosas proféticas, una vez cada tanto. Y tuve un sueño profético, dije, tiene que ser Dios. Es uno de esos sueños, y era muy simple. En ese sueño la voz de Dios me habló literalmente. Yo escuché la voz de Dios. Y Él dice, ve, hay ovejas, tú eres su pastor. Y si tú no vas, no habrá un pastor. Esas son las palabras exactas. Me desperté esa mañana y le digo, Lisa, creo que Dios quiere que empecemos una iglesia. Pero me dijo algo que nunca escuché. Ve, hay ovejas y tú eres su pastor. Si tú no vas, no tendrán un pastor. Y yo siempre pensaba que la gente aleatoriamente elige iglesias a donde ir. No sabía que de hecho Dios lleva gente a los pastores adecuados. Y yo no me había dado cuenta que si yo no iba, nadie me iba a reemplazar. Porque a veces tú piensas, si yo no lo hago, ¿alguien va a reemplazarme? No, no necesariamente. Tienes trabajo para hacer. Si tú no lo haces, no hay nadie más que vaya a hacerlo. Y de todos modos, ella dice, bueno, ¿y cómo comenzaremos una iglesia? No lo sé. Nunca vi una iglesia empezar. Nunca he visto un plan de una iglesia. No sé cómo hacerlo. Siguiente noche tuve un sueño. Soñé que estaba en el bosque, ubicado en ese bosque, y había un enorme árbol de secuoya todo alrededor mío. Y estoy mirando alrededor, son enormes, y de la nada, todos empiezan a caer como un efecto dominó, como una tormenta de rayos. Las raíces son de 3 metros de altura. Y yo miro y digo, Dios, ¿qué es esto? En el sueño. Y dice, estos son mis ministros que han sido asignados al ministerio. Y si tú no te unes y comienzas a ministrar, nunca más serán plantados y tendrán fruto. Ve. Me desperté y digo, Lisa, tuve otro sueño. Y ella dice, ¿cuál? ¿Cómo vamos a hacerlo? Y le digo, no lo sé. Pero lo que fue interesante es, en este periodo, me transfirieron a otra sucursal que mi compañía había comprado y mi responsabilidad era convertir esta tienda que estaba fallando en una buena. Y yo logro cambiar esta sucursal y que estaba fallando y ahora vamos a comprar otra. Y dicen, te daremos un salario de garantía si quieres ir. Y así es cuando fui a San Bernardino. Y digo, bueno, está bien. Y me dicen, bueno, perfecto. Y así es como yo llego a San Bernardino. Yo no soy de San Bernardino. Llego a la ciudad. Le digo a mi mujer, ¿por qué no me encuentras después del trabajo? Y manejemos por la ciudad y quizás veamos, quizás aquí es donde Dios quiere que comencemos en la iglesia. Pero sabía esto, Vlad. El tipo de iglesia que yo quería comenzar era con los que estaban quebrados, con los perdidos, con los que no tenían esperanza y los que menos eran. No estaba buscando una buena área, estaba buscando el peor vecindario que podía. Eso estaba en mí. Yo sentía que esto es lo que la iglesia tenía que hacer, enfocarse en los más necesitados y hacer una diferencia. Eso es lo que pensaba, eso estaba en mí, ese era mi llamado. Manejamos alrededor de los barrios en San Bernardino y luego aprendí que San Bernardino es la segunda ciudad más pobre
del país. No sabía nada de esto. Y nos detuvimos en un barrio. Y le digo a Lisa, Lisa, ¿qué piensas? Y ella piensa, sí, pienso que es esto. Y digo, yo también. Veía gente sin casa, grafitis en las calles, gente en drogas, gente perdiendo su mente. Veía la cinta de precaución policial porque había habido un crimen. Veía todo eso. Y decía, es aquí. Y ahora, digo, sí, pero no sé cómo comenzar una iglesia. ¿Cómo comienzas una iglesia? ¿Y cómo hiciste? Bueno, le pedí al Espíritu Santo. ¿Cómo empieza una iglesia? Y el Espíritu Santo me dice, ama a la gente. Yo no lo entendía necesariamente qué significaba, porque amar a la gente, yo pensaba, tengo que ir a abrazar con los gángsters. Eso no va a funcionar. Conozco a los gángsters. Pero Dios me explicó y me dijo, amar a la gente quiere decir aprender sus necesidades y encontrar soluciones. Eso es todo. Encuentra qué necesitan y ayúdalos. Y les digo, ¿cómo voy a encontrar sus necesidades? Bueno, toca la puerta. Los cristianos hablando de tocar puertas, generalmente no pasa mucho. Generalmente son testigos de Jehová o mormones u otra gente que hace ventas, que toca tu puerta, pero los cristianos no, y especialmente no en el barrio. Y digo, realmente tenía miedo. Pero dije, bueno, voy a tocar puertas y veré qué me pasa. En algunos barrios había muchos pitbulls, que a veces son salvajes, te quieren atacar. Luchan con pitbulls. Y la razón por la que pensaba esto es que la última vez que fui a tocar la puerta, habían 6, 7, 10 años antes de eso, había un perro salvaje que saltó sobre una cerca para atacarme. Le digo, madre, corre. Yo estaba donde estaba el perro. Estaba ahí con mi madre. Así es cuán valiente yo era. Pero bueno, de todos modos, finalmente hablé con mi hermano y le digo, ¿por qué no vamos por el barrio y tocamos puertas? Todavía tenía miedo de tocar la puerta. Así que hicimos una caminata de Jericho. No para orar, sino para dudar, para esperar. Caminamos alrededor tratando de construir la fe para ir a tocar en las puertas. Pero yo era el pastor de una iglesia que no existía. Intercede por ti aquí en la acera. Mi hermano toca la puerta. Una mujer responde. Y esta era nuestra línea. Eso es lo que decíamos. Robert, eso es lo que vamos a decir. Pensamos sobre comenzar una iglesia en este área. Pero ni siquiera podemos hacerlo si no sabemos cuál es tu necesidad. Así que, ¿cuál es tu necesidad? Y la mujer dice, bueno, mi hijo está realmente en mal forma. Él está ahí, está tomando drogas, sufriendo. Simplemente quiero oración por él. Ella no era cristiana. Oramos por ella. Y oramos por ella. Y en nuestro día de apertura, ella vino. Y al día de hoy todavía es miembro de nuestra iglesia. Y su hijo dio la vida al Señor. La primera puerta que tocamos todavía está en la iglesia. Lo que hicimos fue tocar la puerta en una cuadra que representaba una muestra de lo que estaba pasando en todas. Tocamos en una puerta, 2 o 3 puertas a distancia de la derecha, y había una familia muy quebrada, muy triste, porque una hija de 15 años se había quitado la vida. Entramos ahí y digo, ¿cómo solucionamos esta necesidad? Eran muy pobres, no podían mudarse. Tenían vigas abiertas en el techo porque tenían goteras y se les había caído todo el cielo raso, y por eso ella se colgó ahí. Esta familia no podía mudarse, pero cada día tenían que entrar al living room y ver a su hija de 15 años colgada ahí. Imaginen la depresión que atravesaban. Lo que hice es juntar a algunos amigos y les dije, ¿por qué no hacemos una reconstrucción en esta casa, como hacen en la televisión? Traeré a algunos amigos de construcción y arreglaremos las goteras y pondremos el cielo raso, repintaremos el living, pondremos nuevos muebles. No pueden mudarse, pero quizás podemos cambiar esa atmósfera y cómo se ve su living room. Lo hicimos. Tocamos otra puerta y vemos que hay gente
hambrienta. Literalmente no tenían comida en la nevera. Fuimos al supermercado y compramos cosas de la tienda y se las trajimos. Y les dijimos, aquí tienen. Toqué otra puerta y había una mujer, o 5 mujeres viviendo en una casa con 12 chicos. No tenían ni siquiera una heladera, ni una hornalla, solo una pequeña hielera. No había ningún hombre en la casa porque todos estaban en prisión. Y les digo, ¿tienen nevera o para cocinar, un horno? Fui y compré estas cosas, las puse en su cocina y seguí visitándolos cada semana. Encontraba a ciudadanos mayores que no tenían a nadie en su vida, sin visitas de nadie. Me sentaba y tomaba té con ellos cada semana. Tenía algunos amigos que decían, ¿por qué no tomas una cuadra y tú tomas otra y otra? Y tenía 24 amigos que estábamos tomando 12 manzanas, que eran apenas cristianos. Pero no importaba. Tocaban la puerta y llamaban a la gente. Podían hacer eso. Todos los martes nos reuníamos, me contaban qué había pasado. Nos reuníamos y cada uno se quedó con la gente que conoció primero y construyó relaciones ahí. Y eso es lo que empezó a pasar. La gente nos preguntó, ¿dónde está tu iglesia? Bueno, no tenemos una. ¿Pero de dónde vienes? Todo el mundo pensaba que vendríamos de algún lado. Les dábamos comidas incluso a las personas en la calle. Les dábamos burritos, lo que sea. Y estábamos impactando a la comunidad. Pero no teníamos una iglesia. ¿De dónde venía el dinero? De nosotros mismos. Yo también ganaba dinero, podía hacerlo. Y lo hacía. Y nos decían, ¿dónde está la iglesia? No tengo una. Pero todos pensamos que deberías tener una. Entonces alquilamos un centro comunitario en el barrio. Era un gimnasio. Y mi prima, ella alquila sillas para fiestas. Yo consigo 500 sillas. Todos dicen que van a venir. Quizás vengan 500 a 1000 personas. Y ese día comenzamos, un 24 de junio. ¿Y cuánto tiempo fuiste de puerta a puerta? 3 meses. Eso es todo. Y ahora vienen, dicen que venían, hice un pequeño volante con nuestro nombre. Ni siquiera éramos oficiales, nada era oficial. Pero así esto es lo que pasó. Todos dijeron que iban a venir. Recuerdo que el servicio era 10:30 en la mañana. Y eran las 9:30, no había nadie todavía. Yo había comprado pollo, había conseguido arroz. Y yo le había dicho a la gente, si vienen les daremos comida. Todos mis amigos trajeron su ropa extra, zapatos extra. Había ropa, había comida. Eran las 10 y todavía nadie venía. Y digo, bueno, quizás mintieron. Pero aproximadamente 10:15, toda gente, prostitutas, vendedores de droga, gente vagabunda, gente del barrio, todos comenzaron a venir y vinieron 500 personas. 500 personas. Estoy ahí abrazándolos, recibiéndolos, amando a cada uno de ellos. Hay gente que quizás nunca había recibido un abrazo por un montón de tiempo. Había gente ebria, había gente drogada, había gente fuera de su mente. Algunos olían realmente muy mal, olían muy mal. Pero mi amor por ellos era tanto que ni siquiera podía notarlo. Los abrazaba. Gracias por estar aquí, los queremos tanto. Están en casa. Y yo era la persona que recibía a todos. Y luego iba y predicaba eventualmente. ¿A quien te recibe es quien predica? Sí. Y creo que realísticamente cada pastor siempre debería ser el mejor receptor de la casa. Porque él debe amar a la gente. Y así es como comenzó la iglesia. Sí, cuando comenzó, incluso alquilé un equipo de alabanza. Porque no teníamos uno. Y dije, consigamos un equipo de alabanza. Quiero que todo el mundo piense que estamos completamente corriendo. Conseguí un equipo de alabanza. Listos para alabar. Yo podía hablar. Y esto es lo que pasó. Prometí al Señor
que nunca haría un servicio sin presentar el Evangelio y hacer un llamado a la salvación. Yo nunca haría un servicio sin presentar el Evangelio y dar una oportunidad para que la gente diga sí a Jesús y sea salvada y nazca de nuevo. En ese servicio, 20 años después, nunca tuvimos un servicio que no se presente el Evangelio y nunca ha habido un servicio en el cual alguien no venga y dé su vida a Jesucristo. Hice esto y 400 personas dieron su vida a Jesucristo ese domingo. No solo 400 personas dieron su vida a Jesús, el poder de Dios vino con eso. La gente empezó a manifestarse en el Espíritu. Estoy viendo liberación en una escala masiva. En el primer servicio, apenas toco a la gente y todos caen. Digo, ¿qué está pasando aquí? Porque yo no veía eso en mi iglesia, no lo hacíamos. Pero era Dios haciéndome saber que Él está respaldando lo que estábamos haciendo aquí. Y que esta gente necesita de su poder. Y en este momento, tú habías escuchado sobre liberación porque tú ya estabas conectado con el Ministerio de Liberación. Yo nunca había escuchado del Ministerio de Liberación. Nunca había escuchado de alguien que lo hiciese. Nunca había visto a alguien que lo hiciese. Y esto comienza a pasar. Y estoy siendo introducido a la liberación por mí mismo, sin ninguna explicación. No sé qué está pasando. Sé que hay demonios, pero no sé cómo expulsarlos. Como, bueno, en el nombre de Jesús, sal. Y alguien no sale. Y digo, bueno, paro ahí. Digo, ¿por qué no sales? Realmente lo hacía. Después de 2 horas, trataba gritando más fuerte, tirándoles agua bendita, todo. Aceite de unción, todo. Los demonios me respondían y me decían, y el demonio me decía, no salgo porque tengo un retén. Un retén. ¿Y cuál es tu retén? En el nombre de Jesús, dime la verdad. Y él me dice, yo retengo porque él no perdonó a su madre. Y empiezo a entender. Digo, ok. Ahora estoy empezando a entender. Llamo a la persona de vuelta, después de manifestarse, y le digo, ¿escuchaste eso? Hay un demonio en ti y dice que no quiere salir porque tú no perdonas a tu madre. ¿Qué te hizo tu madre? Y así comenzó el ministerio de liberación. Oh, mi padre eligió a los hombres por sobre mí, o me abusó, o permitió que sea abusado, nunca la perdonaré. Y le digo, tienes que perdonarla para que eliminemos este demonio. Y dice, bueno, ok. Simplemente di esto, yo perdono. Recuerdo esta lucha. No. Lo estás haciendo bien, le digo. Mis liberaciones estaban llenas de amor. Con mucho amor y mucha amabilidad. Y cuando una persona cae en el suelo, yo voy ahí y los abrazo y los acompaño en el proceso. Quiero que se sientan seguros. Es un momento muy vulnerable. Y ella, cuando finalmente dijo, yo perdono, digo, ok. Espíritu impío, ven a la atención ahora mismo. Y él dice, sí. ¿Escuchaste que ella dijo que le perdonó? Y dice, sí. ¿Sigues teniendo entonces un retén? No. Bueno, entonces ahora saldrás en el nombre de Jesús. Yo comando este espíritu de rencor, este espíritu de odio, de ira, que salgan de ella ahora mismo. Y comiencen a salir. Y ahora es increíble. Cuando la liberación comenzó, para mí, yo ni siquiera podía orar por alguien. Porque recuerdo que cualquier persona por la que orase, quizás tenía un demonio o manifestaba. Literalmente, casi tenía miedo de tocar a cualquiera porque habían demonios por salir. Iban a salir a la superficie. A veces tenemos llamadas al altar antes de la prédica. Y dice, no puedo ir al altar porque si oro por alguien van a empezar a manifestarse y tengo que ir a predicar en 2 minutos. Y una vez que baje ahí, comenzarán a manifestar. Déjenlos en mi oficina y lidiaré con ellos después porque no había nadie más para hacerlo. Nadie sabía de liberación. ¿Qué es esto? Me veían y pensaban eso. Pensaban que yo estaba loco.
Porque era el único que hacía liberación. Era el único ministro de liberación del que había escuchado. 3 meses así. Yo estaba en la iglesia servicio tras servicio. Quizás 6, 7, 8 horas haciendo liberaciones. Y la gente hacía fila y hacía liberaciones. Si el servicio terminaba a 8:30, a veces estaba hasta las 3, 4 en la mañana haciendo liberación. A veces toda la noche haciendo liberación. La gente poniéndose en fila para ser liberada. En esos 3 meses tuve un curso acelerado en liberación. Y entendí cómo operan. Entrevisté a 1000 demonios. Y sí, los entrevistaba. Entendía exactamente qué es lo que hacen. Cada espíritu, por ejemplo, digamos el espíritu del rechazo. Recuerdo cruzarme con este espíritu por primera vez y decir, ¿quién eres tú? Rechazo. Y digo, bueno, ¿y qué haces? ¿Cuál es tu tarea? Y luego el espíritu me dijo, yo me aseguro de que ella haga cosas para ser rechazada. Ah, entonces tú haces que ella haga las cosas para que la gente la rechace. Oh, ahora entiendo. Y su hijo sería rechazado y abusado a todos lados donde iba. El espíritu de abuso y rechazo estaban juntos. Y cuando entrevisté al espíritu de abuso, dijo, yo causo que abuse a cualquier lado donde va. No importa dónde vaya, él será abusado. Cuando tienes un espíritu de abusado, serás abusado. Si tienes un espíritu de rechazo, serás rechazado. Lo que no te das cuenta es que el espíritu te hace hacer cosas para que, sin que lo sepas, te causes este rechazo. Y empecé a entender estas cosas y ser capaz de ayudar a la gente. Y así comenzó la iglesia, hace 20 años. Sí, en esta grabación estamos llegando al aniversario de 20 años de esto. En este campus, donde tú estás aquí, hay 7,000 personas que vienen. Tienen 8 campuses en Estados Unidos y mucha gente que está bajo este ministerio. Y lo que realmente me toca es el hecho de que en 20 años tú no creciste más que tu pasión y tu compromiso hacia los pobres, hacia los quebrados. Creo que leí una vez que en un mes ustedes dieron como 100,000 comidas en el centro de su ciudad, en el ministerio donde sirven a los pobres. Tienen un campus ahí. No es algo que hicieron solo en el comienzo para ayudarse a comenzar la iglesia y luego se movieron a otras cosas. Todavía hay liberación. La gente busca a Jesús aquí. Hay ministerios aquí que ven salvaciones todas las semanas. Cuando estábamos en el ministerio de jóvenes, veíamos a los pobres siendo ayudados. Es algo increíble. Los chicos venían, ¿sabes?, con mochilas, con ropa sucia. Y esa ropa sería lavada aquí y a la semana siguiente se llevaban la ropa limpia y traían la sucia nuevamente. Básicamente, cuidan a la gente. La iglesia es enorme y nos están alejando de esto. No. Yo recuerdo cuando estábamos en el edificio anterior a este, éramos demasiados para el edificio y lo más lógico para nosotros era buscar un edificio más grande. Y no lo hice. Lo que hice fue buscar una misión en el centro de la ciudad. Y la gente me decía, pero estás loco para hacer esto. Primero, le digo, no, este es el corazón de nuestra iglesia. Si paramos el ministerio a los pobres y los quebrados, nos convertiremos en una iglesia sin corazón y sin favor. Porque esto aprendí. Cuando tú ministras a los pobres, el Señor viene con ellos. No solo obtienes a los pobres, obtienes al Señor con ellos. Si tú quieres unción de bendición y favor y poder, en tu iglesia ministra a los que más lo necesitan porque Jesús se relaciona a ellos más que cualquiera. Y nosotros terminamos empezando nuestro campus del centro de la ciudad, aunque desesperadamente necesitábamos un edificio más grande, pero yo nunca abandonaría el corazón de Dios. Nosotros ministramos a los pobres y a los heridos y los quebrados y buscamos por ellos. Hasta el día que dejemos esta tierra lo haremos. Siempre buscamos en los peores barrios, gente olvidada, gente perdida. Creemos que una de las más grandes misiones en este mundo son nuestras ciudades. Las iglesias se están cerrando en estas pequeñas ciudades. Los chicos no tienen padres.
Las jóvenes no saben qué hacer. A veces terminan cayendo en manos de proxenetas. Realmente no sabemos qué pasaría con estos chicos si no hacemos nada. Terminarían en prisión. ¿Qué harán con sus vidas? Después de terminar la secundaria, terminarán en drogas. Las mujeres terminarán en manos de proxenetas. Esta es la realidad. Así que nosotros vamos a estos barrios con mucho amor. Y la gente dice, ¿no tienes miedo de ir a estos barrios? Y esto es lo que aprendí. Hay un lenguaje que todo el mundo entiende y que es el amor. Y hay una cosa sobre los barrios difíciles. Realmente saben lo real. No, se pueden dar cuenta si estás mintiendo. Si estás mintiendo, terminarás muerto. Pero si tú realmente los amas y tú realmente les importas, están abiertos porque todo el mundo quiere ser amado. Se abrirán, escucharán tu mensaje. Y yo realmente incluso he ido a barrios en los cuales están listos para cometer un crimen. Por ejemplo, una salidera. Ya está comenzando, los autos ya se están moviendo, los miembros de la pandilla dicen, hey, mire, tienes que salirte de la calle ahora porque va a haber disparos. Ve al otro lado, va a haber disparos aquí en unos minutos. Me movían y veíamos eso. Corríamos ahí y ministrábamos a la persona que había sido disparada. Estas cosas que hemos visto, Dios nos ha protegido siempre. Incluso en los barrios nos protegen. No se metan con nosotros, aman a nuestros chicos. Ganamos su favor y su respeto. Y eso es algo genial. Y hay una gran cosecha de esta gente que agradece tanto. Una vez que los tocas y sus vidas son transformados, se llenan del Espíritu, nacen de vuelta y se vuelven leales, soldados fieles de Jesucristo. Y podrías realmente darles tus hijos a ellos. Pastor Marco, ¿podrías hablar a la cámara y hablar para esa persona que quizás está perdida ahora y está en un lugar donde tú estabas antes y guiarlos al Señor? Esto no es una coincidencia que tú estés escuchando este video hoy, porque Dios te ha estado buscando. Él te ama. Y Él no te está buscando para juzgarte, te está buscando para hacerte completo y para guiarte y perdonarte y darte un comienzo nuevo. No importa cuántas cosas malas hayas hecho. Quizás estás viendo mi historia y dices, bueno, la mía es aún peor. Está bien. Jesús no vino para salvar a gente recta. De hecho, Él era acusado de estar alrededor de pecadores. Él vino por pecadores como tú y yo. Y hoy puede ser tu día de salvación. La Biblia dice que las consecuencias del pecado son la muerte. ¿Y sabes qué quiere decir? Si seguimos pecando, las cosas comenzarán a morir. Tu paz comienza a morir. Experimentarás miseria en tus emociones. Antes tenías sueños y visiones y ya no más. La depresión la ha reemplazado. Ansiedad, miedos, pecado, culpa, adicción. Y tú dices, tengo que cambiar. Y cada año dices, este año voy a cambiar. Y te encuentras que las promesas no puedes mantenerlas. Porque primero tienes que ser liberado. Jesús puede liberarte. Y esto es lo que Jesús hizo por ti. Él pagó el precio por todo el mal que hemos hecho. La Biblia dice que el pago por el pecado es la muerte. ¿Sabes lo que hizo? Él sufrió y murió por cada uno y por cada uno de nuestros pecados, pero Él volvió de los muertos. Y eso es lo que dice la Biblia. Quien crea en Él, quien diga el nombre de Jesucristo, puede ser salvado. Este puede ser tu momento del milagro. Tú podrías convertirte en una nueva persona. No digo que sea perfecto, pero no soy la misma persona que solía ser. Soy libre de los celos. Soy libre de la ira. Soy libre de la lujuria. Soy una nueva persona y cada día me transformo para ser más como Jesucristo. Hoy es tu día. La Biblia dice que hoy es el día de salvación. Si estás listo aquí, si este es tu momento, quiero que simplemente digas esta oración conmigo. La Biblia dice, si tú crees en tu corazón que Jesucristo murió por tus pecados y que Él volvió de los muertos y lo confiesas como tu Señor, serás salvado ahora mismo. Él te perdonará y te dará el don de la vida eterna, una vida nueva. No solo una cantidad de vida que vivirás para siempre, después de morir irás al cielo, pero una calidad de vida que podría empezar ahora mismo.
Hay una paz y una alegría y una calidad de vida que estás buscando y solo puede ser encontrada en Jesucristo. Una droga no puede hacerlo, una chica no puede hacerlo, un chico no puede hacerlo, tu dinero no puede hacerlo, los logros no pueden hacerlo. Pero solo esto puede pasar si tú recibes a Jesús como Señor y Salvador. Quiero que digas estas palabras conmigo. Jesús, perdóname por mis pecados. Sé que soy un pecador y yo merezco ser castigado. Pero tú me amas tanto que has enviado a tu Hijo, Jesús, a sufrir y a morir para pagar el precio por mis pecados. Hoy, abro mi corazón y te pido, Jesús, ven y sé el Señor y Salvador de mi vida. Libérame. Libérame de la depresión, del miedo, de la ansiedad y todas las adicciones y todos los espíritus oscuros. Hoy estoy salvado y nací de nuevo. Lléname ahora con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Yo oro. Amén. Hay un montón de gente en este cuarto que está tan feliz por ti ahora. Esto es lo que tienes que hacer. Llámanos. Déjanos saber. Mándanos un mensaje. Déjanos saber que fuiste salvado hoy. Le diste tu vida a Jesús. Te amamos. Vayan al link debajo de este video y déjanos saber que hiciste esta oración. Pastor Marcos, si alguien quiere saber más sobre tu ministerio, tienes un libro también sobre crecimiento y tu viaje y tu liderazgo poderoso. También un website, un YouTube, donde pueden encontrar más información sobre ti y la iglesia. Creo que la forma más fácil de entrar en contacto con nosotros es nuestra app de Way World Outreach App. Puedes conseguirla en el App Store, es un icono violeta. Todos los sermones están ahí, información de las iglesias está ahí. Es la manera más fácil de entrar en contacto con nosotros. Cualquier pregunta que tengas, podríamos servirte y amarte y ser parte de tu familia. Pastor Marco, también tienes tu website propio y canal de YouTube. Sí, es pastormarco.org. Incluiremos todos los links abajo. Gracias por verlo. Denle like y suscríbanse a sus canales. Amén y hasta la próxima.